Amós capítulo 3, versículo 7. En la medida que decidamos creerla, estaremos viviendo en armonía con Él, alineados con Él. Estaremos viviendo conforme su voluntad. En este versículo, en la versión internacional, dice así: en verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Esto es una gran verdad en la época de los profetas del Antiguo Testamento. Y esto sigue siendo una gran verdad hoy en dos sentidos. Lo que ya está revelado por los profetas debemos tomarlo en cuenta. Y segundo, lo que Dios quiere revelar a través de sus siervos los profetas en el día de hoy también hay que tomarlo en cuenta. Cuando los profetas del Antiguo Testamento profetizaban, no tenían una base bíblica para hacerlo, pero tenían una presencia de Dios muy real en sus vidas. Por eso la vida de ellos garantizaba que la palabra que recibían era del Señor. Sin embargo, hubo profetas en el Antiguo Testamento que fueron falsos, y la falsedad consistía en que sus vidas no armonizaban en la santidad, con la santidad de Dios. Pero hubo otros profetas que la Biblia recoge aquí y registra como hombres de Dios, entre ellos Amós, y la gran verdad que nos revela es que en aquel entonces, antes que sucedieran las cosas, Dios se las revelaba a sus profetas. Hoy tenemos muchas advertencias de cosas que han sucedido, que estarán sucediendo y que van a suceder en el futuro, y están escritas por los profetas, por el Señor Jesús, por el Espíritu Santo, por los apóstoles. Pero hoy también hay profetas que Dios usa como Él quiere usarlos. Y de la misma manera hay que examinar las profecías. Hoy tenemos una referencia y es la palabra de Dios. Toda profecía debe estar ajustada a la palabra de Dios. Pero aquí hay algo que quiero que ustedes tomen en cuenta. Dice el profeta que nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. En otras palabras, siempre Él tenía una voz no solo de aliento, sino de advertencia, de profecía, de promesas, pero también de advertencia, de exhortación. Siempre Dios mostró su amor y su justicia. Si la palabra que iba a dar tenía que ver con una palabra de vida, de aliento, de gozo, de edificación, la daba de todas maneras animando al pueblo a confiar en Él, como se ve en Isaías y en los Salmos. Pero si la palabra venía por causa del pecado del pueblo, siempre Dios daba una oportunidad al pueblo para que se arrepintiera. Y las diferentes formas en que Dios quiere mostrar las cosas las hace antes de que acontezca. A nadie de sus hijos los toma por sorpresa. Se cree inclusive que cuando el Señor Jesucristo venga, de algún modo u otro, los hijos de Dios vamos a conocer que ya el Señor está para llegar, si estamos aquí vivos. Si hemos muerto, pues ya no tendríamos más que esperar, sino cuando el Señor nos llame del cementerio, de la sepultura. Pero hoy día también el Señor sigue mostrando cosas, y hoy también tenemos problemas con los creyentes, que son creyentes muchos que no creen. Entonces, parece que la palabra cae en el vacío. Hay una hermana que el Señor usa mucho aquí en la iglesia, revelándole cosas de las cuales yo he conocido, muchas se han cumplido y han sido una realidad. Ella nos contó recientemente a mi esposa y a mí que tuvo una visión, y yo decidí compartirla esta noche con ustedes porque estamos promoviendo la vida de intercesión de parte de todos nosotros, y creo que vale la pena tener una motivación.
vamos a escucharla y luego cada quien puede tomar una decisión de creerlo o no creerlo. Y si no lo cree ahora, pues someta eso en oración y no lo rechace, sino someta la oración a que el Espíritu Santo también le muestre a usted la verdad. Y si lo cree, pues entonces con mayor razón vamos a estar en la vida de intercesión. Voy a pedirle a mi hermana Mabel que venga por acá. Cuéntanos qué fue tu experiencia. Un viernes, como es normal, vamos a las Lomas del Rosario, allá tenemos un tiempo de oración, después hacemos visitación de enfermos. Ese viernes yo había desde mi casa recibido una instrucción del Espíritu Santo que no visitáramos a nadie, sino que nos metiéramos en oración. Ese día llegamos, yo les dije a Raquel y a Olga, que eran mis amigas, metámonos en el patio y oremos, porque necesito que hoy se interceda. Total que cuando entramos al patio yo le dije a Raquel, ella es una adoradora, una mujer, una adoradora, y le dije, canta unas canciones para poder entrar en el ambiente. Y ella comenzó a cantar una canción y no íbamos, o sea, por la primera canción, cuando yo vi en visión, vi unos ojos que nos miraban y supe, no sé, lo puedo explicarle, pero supe que era el Padre. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo es posible que Dios tan grande y poderoso esté mirando a tres mujeres? Dije yo en ese momento, y tan insignificantes, ¿verdad? Pero cuando yo estaba pensando estas cosas, el Espíritu Santo me dijo, si ustedes hoy se meten conmigo, yo les voy a dar algo. Total que yo le hice saber eso a mis amigas y les dije, vamos a orar. Pero cuando ya íbamos por la segunda canción, que Raquel estaba cantando la segunda canción, yo comencé a ser llena del Espíritu Santo. Yo comencé a ser llena y comencé a hablar en lenguas. Y el Espíritu me dijo, levántate, agarra la mano de tus dos amigas que las voy a llenar. Lo que te estoy dando a ti se las voy a dar a ellas. Entonces yo me arrimé y las agarré. Al rato Olga también comenzó a hablar en lenguas, Raquel siguió cantando y adorando. Y cuando estábamos en ese ambiente, yo vi una nube negra, pero horrible, una cosa horrible, horrible que venía. ¿Contra qué venía? No lo sé, pero era una nube negra. Y cuando yo vi esa nube negra, yo dije, Dios mío, yo dije esta expresión, ¿quién nos librará de eso? Y enseguida el Espíritu Santo dijo, estoy buscando intercesores que se metan en la brecha antes que acontezcan estos acontecimientos. Y yo decía, Dios mío, y me decía, sí, gente que se meta en la brecha a interceder, porque lo que viene es grande, me decía a mí. Y yo lloraba mucho porque, y cuando yo estaba ahí en el llanto, yo pude ver unas manos llenas de muchas cosas. Y yo decía, ¿qué es eso? Y entonces el Espíritu me reveló que era la misericordia, la gracia y el amor de Dios, que Dios lo tenía en sus manos, pero Él quería soltarlo, quería darlo, quería expresarlo, pero estaba buscando intercesores que se metieran en la brecha para Él poder dar eso. Entonces yo comencé a clamar, le decía, Señor, úsame a mí. Yo le decía, yo me meto ahora en la brecha, pero el Señor seguía insistiendo, estoy buscando esos intercesores, yo quiero derramar, yo quiero que antes que acontezca, derramar esa gracia, esa misericordia. Y ese fue algo tremendo. Las hermanas, bueno, Olga está aquí, ella puede declarar, fue llena del Espíritu Santo, Raquel oraba, y el ambiente era hermoso porque podíamos sentir la presencia de Dios en ese lugar. Entonces, cuando el pastor me invitó a que viniera a darla, yo quise venir porque realmente fue algo tremendo y creo que no era para la iglesia. Quiero hacerte una pregunta. ¿Eso aconteció antes o después que yo comenzara a hablar aquí de la intercesión? Que eso sucedió el viernes y usted el domingo siguiente habló de la intercesión y a mí me llamó muchísimo la atención, por eso le comenté, pastor, usted habló de la intercesión y mire mi experiencia, una experiencia que había tenido 2 días antes, el viernes 2 días antes de eso. Fue tremendo cuando yo llegué y vi que el pastor estaba hablando de la intercesión y sentí que realmente el Señor nos está guiando a interceder. Si puedo concluir, diría que venía una nube horrible, como tú dices, y la respuesta entonces que la solución sería a través de la intercesión. Correcto, ¿sí? Así es.
Dios estaba buscando intercesores para derramar su misericordia, su gracia, su favor. Él las tenía y las quería derramar. Pero parece ser que si no es a través de la intercesión, o sea, es lo que yo entendí, de intercesores que se metan a orar. No se puede derramar esa gracia, esa misericordia. Fue lo que yo entendía en ese momento. Gracias, muy amable. Después de compartir con ustedes la palabra de la intercesión, ha venido como una lluvia, en cierta manera, de inspiración, más información bíblica, y no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Y ahora puedo apreciar mucho que verdaderamente Dios se mueve, y es de su designio, de su voluntad, se mueve en medio de la oración, se mueve en medio de la intercesión. Y de todos estos textos, el que más me impresionó y fuertemente a mí fue el de Ezequiel 22, 30 y 31, que ya estudié aquí con ustedes, donde el Señor en todo el capítulo 22 se muestra la situación, la nube esa fea que viene de cómo está el pueblo, cómo estaba Israel, cómo estaban las naciones, y luego dice Dios que está buscando uno solo que se ponga en la brecha. Y como no lo halló, versículo 31, entonces dice que tuvo que derramar su ira. Como decíamos en el versículo que leí al principio, Dios revela antes que sucedan las cosas a sus siervos los profetas para advertirle. Y a mí me parece que verdaderamente Dios nos está urgiendo a nosotros aquí en Árbol de Vida para que cada uno individualmente asuma la responsabilidad de interceder. No sé cuántos de ustedes ya han definido eso, si han tomado el material, si lo han bajado de la página, si han comprado las copias, si le han dedicado tiempo a orar y a estudiarlo. Yo, si no lo han hecho, quiero seguir insistiendo que tenga ese material, que se presente a solas con el Señor, que deje que el Espíritu Santo le ministra y le trate a usted, y usted tome una decisión seria y honesta delante del Señor. No es conmigo ni con nadie de la iglesia, es con el Señor. Dios está dándonos una lindísima oportunidad para derramar un gran avivamiento en medio nuestro, pero ya el Señor nos ha mostrado que el camino es la intercesión. Hilda nos ha estado hablando de que la intercesión tiene que ser fruto del amor. Entonces, espero que ustedes examinen. A mí me parece realmente que es una palabra del Señor, una experiencia que el Espíritu Santo le permitió a estas hermanas vivir, y que hay testimonio de eso, que hay evidencia de eso, entonces nos gozamos.